cirugía, hace su patología de insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque tiene una alta incidencia. Dentro de las patologías cardiovasculares es la tercera causa de muerte, ¿no? Además, el 25% de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca siempre vuelven, ¿no? Es una enfermedad crónica, es decir, que siempre van a volver, ¿no? Hagan o no hagan controles, pueden entrar en una descompensación de la insuficiencia cardíaca y volver a los, ¿no? La calidad de vida, ¿cómo hacen estos pacientes? A medida que progresa la enfermedad, cada vez se va limitando más sus funciones, ¿no es cierto? Cada vez progresa más, se cansa, se agota y no puede realizar un trabajo normal. ¿Qué más? La prevalencia de la enfermedad del 10% en mayores de 70 años y el 2% en menores de 60, ¿no? Recuerden que a medida que las personas envejecen, también hay envejecimiento celular y hay la cardioesclerosis. Ya cuáles son, pues, a los 60 no es el de un quinceañero, ¿cierto? Entonces también existe cierto grado de compromiso cardíaco, que exacerba aún más la insuficiencia que el paciente ya haya tenido. Y la mortalidad, el 40% de los pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca fallece durante el siguiente año al ingreso, ¿no? Vean cuánto tiempo nos sufrimos, ¿no? Con o sin tratamiento, ¿no? Dependiendo de la gravedad y la etiología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Aquí los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva no viven mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Creen? Pacientes con insuficiencia cardíaca que yo vi durante el primer año de residencia en medicina interna, a los 10 años y al año siguiente ya no vuelve el paciente y no sabe qué está allá o qué pasó. ¿Por qué creen? Porque no hay una. Que su mortalidad va a ser más elevada aquí. Por la obesidad. Alta incidencia, justamente. Sedentarismo. Ya, aparte de eso. Porque la zona no está fluyendo, porque esa zona está reprimida y como no va a haber bombeo, no va a cumplir. Todos van a sufrir esa insuficiencia cardíaca. Pero ¿por qué la mortalidad es alta? Es muy caro, ¿Qué? porque es muy caro. Por la pobreza, ¿no? El tratamiento de la insuficiencia cardíaca no es una semana ya como un resfriado, es toda su vida. Todos los días tienen que tener cardiol, fluoxetida, lo que necesita, espiritonatona, ¿no? Antihipertensivos si es que causa hipertensión, antihipertensivos puede ser uno, dos o combinados. Entonces el costo es alto y no hay bolsillo que aguante toda la terapia durante toda su vida. Los pacientes abandonan el tratamiento, ¿no? ¿Y por qué también lo abandonan? Que, no sé, el ejemplo del boliviano, está mejor, ya no necesita. Nosotros cuántas veces no hemos escuchado eso. Entonces es otra razón por la que abandonan el tratamiento. Además que el tratamiento también tiene efectos colaterales, ¿no? Antes se usaba mucho el enalapril que inducía, aumentaba el nivel de los receptores sobre como es un YECA, actuaba sobre la enzima convertidora de angiotensina, también desencadenaba tos y el paciente de molestar estar tosiendo y abandonaba el tratamiento. Entonces, los efectos secundarios también son una causa de abandono. Entonces, por eso esos pacientes no son educados con su tratamiento o no reciben una buena orientación por el médico que le tiene que decir, señor, esta medicina es de aquí hasta que se muera, no lo puede dejar. Y tiene que venir todos los meses o cada 3 meses a consulta. ¿No es cierto? El paciente a veces que va a querer venir, pero si viene de provincia para hacerse controlar. No lo hace, ¿no? Entonces ese es el problema. Tenía una paciente que ya sabe cuántos años ha estado la señora con insuficiencia cardíaca, pero era un paciente que nunca más se vuelto a ordenar. Tenía su cuaderno en la que ella tomaba sus tabletas y
iba y amanecía en Davosán 2 semanas antes que se termine su medicación para todo el mes, ¿no? Era muy ordenada, no faltaba. Ella venía que habrá venido 2 veces en todo el año, a diferencia de sus otros compañeras con la misma patología que paraban cada 2 meses o cada mes, digamos. Ella no, ella venía a sus controles, siempre iba a cardiólogo, ¿no? En semiología, por ejemplo, van a ver los cardíacos negros de ayer, ¿no? Que eso ya en el extranjero solo es de la muerte, ¿no? Porque la insuficiencia cardíaca avanzaba tanto que producía hipoperfusión en las suprarrenales y eso hiperpigmentaba la piel de las pacientes y se volvían morenitas, casi negritas, ¿no? Oscurecía bastante su piel. Por eso se llamaban los cardíacos negros de yeso, ¿no? Y esta mi paciente, como le digo que era tan obediente con su tratamiento, ya tenía esa manipulación de su piel, ¿no? Ningún paciente visto que llegue a ese estado, a ese envejecimiento de su piel, no se muere más, ¿no? Pero ella no, ella aguantaba y tenía unas varices tremendas en sus miembros inferiores que parecía que con solo tocar iban a sangrar, ¿no? Pero se cuidaba mucho de eso. Entonces la educación es muy importante, ¿no? Y es eso lo que pasa. Entonces, la insuficiencia cardíaca, ¿qué quiere decir? Que hay un mal funcionamiento de la bomba, que es el corazón, ¿no? Esta insuficiencia cardíaca, si tomamos en cuenta el corazón, tiene 2 mitades, ¿no es cierto? La derecha y la izquierda. La izquierda que va hacia el circuito mayor y la derecha hacia el circuito menor. Entonces podemos tener 2 tipos de insuficiencia, la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora existen otros tipos de clasificación, son insuficiencias cardíacas con FEBI bajo, que es el FEBI, la fracción de eyección, ¿no? En un segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto de volumen sistólico sale en una contracción del ventrículo, ya sea el derecho ya sea el izquierdo, ¿no? O pueden haber otros tipos de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección normal o aumentada, ¿no? Y ahí las clasificaciones varían, pero casi siempre van a ir a fallo cardíaco derecho o izquierdo. Recuerden que el ciclo cardíaco tiene 2 tiempos, diástole, sístole. Entonces, la insuficiencia cardíaca puede ir con disfunción diastólica o con disfunción sistólica, ¿no? Depende cómo se clasifique. Antes era más el diagnóstico clínico, ahora pueden tener ambas disfunciones, sistólica, diastólica, derecha e izquierda. Entonces, lo único que hace un diagnóstico definitivo, ¿no? Es la ecocardiografía, ¿no? Y que nos va a decir también la gravedad y la evolución de la enfermedad, así como su respuesta al tratamiento. Entonces, vayamos a ver qué nos puede producir insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Si me paso de la hora, faltan 5 minutos menos. Entonces, la cardiomiopatía dilatada. Un ejemplo, en Bolivia, ¿cuál es la cardiopatía dilatada? ¿Producido por quién? ¿Tiene como vector a quién? Bichuques al pueblo, entonces, ¿qué pasaba en el Chagas? ¿No? Existía, hay varias teorías, ¿no? Pero una de ellas dice que el tripanosoma lesiona los miocitos y existe pérdida de miocitos. Y esa pérdida de miocitos tiene que ser reemplazada por algo. Y se reemplaza por fibrosis. Y ahí tenemos el factor de crecimiento transformal de beta, ¿no? Que va a estimular la fibrosis, ¿no? A través de la regulación de los fibroblastos. Y otra causa, otra teoría, es que dice que el tripanosoma ya no está, pero dejó una inmunidad cruzada, en donde nuestras células efectoras, ¿no? Ven a los miocitos y piensan que son tripanosomas, ¿no? Y empiezan a atacarlos, introducción, lesión y pérdida de miocitos, ¿no? Entonces existen esas 2 teorías para la miocardiopatía dilatada.
de paredes delgadas, ¿no? Y disminuye la fuerza de contracción. Entonces, ¿qué disminuye? La contractibilidad del ventrículo izquierdo, ¿no? Luego tenemos otra causa, que es la regurgitación mitral o aórtica, que nos habla de insuficiencia. Ya habíamos dicho de las insuficiencias valvulares, que no se cierran, ¿no es cierto? Y cuando los ventrículos se contraen, si es la mitral y la aórtica, estamos hablando del lado izquierdo, la sangre sale en su totalidad. Puede ser que sale en su totalidad, pero va a retornar, ¿no es cierto? Un porcentaje de la sangre va a volver al ventrículo izquierdo. Y en la siguiente contracción va a aumentar la sangre sobre la que ya había, va a volver a hacer más fuerza para tratar de expulsar la mayor cantidad de sangre que sea. Y ahí tenemos el principio de la ley de Frankenstein, ¿no es cierto? A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Si agarran un elástico y entre dos lo jalan lo más fuerte que pueden y lo sueltan, va a volver a su tamaño normal, ¿no es cierto? Pero si lo agarran y lo estiran y se queda mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Lo van a soltar y se va a volver como un acordeón, ya no va a volver a su tamaño normal, ¿no? Entonces al principio los ventrículos van a contraerse con fuerza para expulsar la sangre, ¿no? Pero como esto es, como la lesión no se ha ido, sigue la falla valvular, sigue la insuficiencia, entonces ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que se va a dar cuenta el ventrículo que ni aún haciendo mayor fuerza va a poder expulsar toda la sangre y también va a empezar a dilatarse, ¿no? Entonces de nuevo entramos en una disminución de la contractibilidad del ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Qué más? El infarto del miocardio. ¿Qué sucede en el infarto del miocardio? Existe una necrosis transmural de todo lo que es el grosor del miocardio, ¿no es cierto? Y si se necrosa en todo su espesor, ¿cómo está esa parte del corazón? ¿Se contrae o no se contrae? Ya no se contrae, hay una asinesia, ¿no es cierto? Disminuye otra vuelta el poder de contracción del ventrículo izquierdo. Y ahí que tenemos una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo porque pues ya no puede contraerse de manera normal, ¿no? Ahora veremos otras causas. La hipertensión severa, ¿no? No se olviden que en estos está aumentando en la hipertensión severa, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién le está aumentando el trabajo al corazón, al ventrículo izquierdo? Aquí en los otros le aumentaba el que no había miocitos, el que había mayor volumen de sangre, había mayor precarga, más sangre de la que él podía manejar, y el exceso de contracción luego le llevaba a dilatación. Pero en la hipertensión severa, ¿qué pasa? ¿Quién ofrece mayor resistencia al trabajo del ventrículo izquierdo? Es la aorta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aumenta la postcarga. ¿Y qué es la postcarga? Es la resistencia que ofrecen los vasos a la llegada de la sangre, ¿no? Entonces, como está la aorta así, con mayor tensión en sus paredes, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza para vencer ese gradiente de presión y lograr expulsar la sangre. Y si esto se mantiene en el tiempo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a hipertrofiarse el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Va a haber hipertrofia ventricular. Entonces, esta hipertrofia ventricular nos va a llevar ¿a qué? A una posterior fibrosis de las paredes del corazón y también va a existir una disfunción sistólica, ¿no? Porque ya no va a poder contraerse de manera eficiente, ¿sí? ¿No esa hipertrofia disminuye el volumen? Claro, va a disminuir el volumen del ventrículo izquierdo. Sus paredes son tan gruesas que están ocupando más espacio y le están dejando menos a la parte de adentro.
aórtica severa va a producir lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa en la estenosis aórtica severa? Aquí está el ventrículo izquierdo, ¿no? Y aquí está la aorta. Decíamos que en hipertensión toda la resistencia aumenta en la aorta y provoca mayor trabajo del ventrículo. Y en la estenosis aórtica severa, ¿no? Podemos encontrar una estenosis en la aorta o una estenosis en la válvula. Entonces eso aumenta la presión, aumenta la poscarga y aumenta el trabajo del ventrículo izquierdo. Y volvemos a lo mismo, esto se cronifica, produce hipertrofia, fibrosis, ¿no? Y puede llegar a dilatación también. Y de nuevo tenemos una disfunción sistólica, porque el ventrículo izquierdo no tiene la suficiente fuerza para llegar la sangre. Y ahí ya tenemos disminución del volumen sistólico, ¿no es cierto? Disminución del gasto cardíaco e insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende esta parte de la disfunción sistólica? Sí. Ya. Ahora veamos otras causas que nos van a llevar a la disfunción diastólica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el taponamiento cardíaco. ¿Qué pasa en el taponamiento cardíaco? El pericardio se llena de líquido y encarcela al corazón. Porque normalmente, ¿qué hace el pericardio? Cede, y cuando se llena de sangre, los ventrículos le da espacio, ¿no es cierto? Y luego se contrae y le permite funcionar de manera adecuada. Recuerden que ambas celosas están estabilizando, permitiendo un buen movimiento. Pero cuando existe líquido en todo el pericardio y comprime los ventrículos, estos ya no pueden llenarse de sangre. Están tan apretados que ya no pueden recibir todo el volumen de sangre que deberían, y a eso se llama disfunción diastólica. Disminuye el volumen sistólico de sangre en el ventrículo izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay espacio suficiente, ¿no? ¿Qué pasa en la isquemia miocárdica? En la isquemia miocárdica, el miocardio sufre hipoperfusión tisular, ¿no es cierto? El miocardio está hipoperfundido, no es como el infarto. En el infarto ya murió el tejido, ya hubo necrosis, como todo el grosor del músculo. Pero en la isquemia miocárdica, la hipoperfusión, ¿qué es lo que va a producir? En las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Qué necesita el ventrículo para contraerse con energía? Oxígeno, glucosa, para que genere y forme ATP. Y el ATP es la energía que va a permitir contraerse al ventrículo, ¿cierto? Al miocito. Pero si está hipoperfundido, no le está llegando oxígeno, no le está llegando adecuada cantidad para formar ATP. Entonces va a tener una disminución diastólica, ¿no es cierto? Va a estar disminuida la relajación del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, y por lo tanto va a disminuir la sangre que va a entrar durante la diástole, ¿no? Además de que recuerden que ese ventrículo está hipoperfundido y necesita a veces cubrir las demandas. Por ejemplo, un paciente que está con su isquemia miocárdica y que realiza alguna actividad, no va a poder cubrir el aumento del trabajo de su corazón y va a entrar en insuficiencia. ¿Qué más? La miocardiopatía hipertrófica, ¿no? El ventrículo se ha hipertrofiado por el exceso de trabajo que le han dado, y es lo que decíamos antes, sus paredes son gruesas y ya no hay suficiente espacio dentro del ventrículo, y por lo tanto también disminuye el volumen sistólico, el volumen diastólico, ¿no es cierto? Porque no hay ya mucho espacio dentro del ventrículo porque sus paredes están engrosadas.
¿Esta parte se entiende? Sí. La fibrosis miocárdica igual, ¿no es cierto? Va a recibir sangre, pero esas paredes son duras y no van a dar espacio a que haya esa característica elástica para recibir toda la sangre que llega durante la diástole, ¿no? Por ser paredes rígidas. Y la miocardiopatía restrictiva, por ejemplo, en una pericarditis, ¿no? El paciente ha tenido tuberculosis, se ha inflamado las óseas, entonces el pericardio, y se ha unido, y ahora esas dos membranas ya no se desplazan, sino están adheridas, y por lo tanto constituyen una coraza dura para el corazón, en donde ya no le dan tampoco espacio para recibir la sangre durante la diástole. Y de nuevo entramos en paredes rígidas y en disfunción diastólica. Y como hay dificultad para recibir la cantidad de sangre, disminuye también la fracción de eyección y el paciente que entra en insuficiencia cardíaca isquémica, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya está, llevamos los mecanismos de adaptación frente a todo ese problema que se da durante la insuficiencia cardíaca. Ya es 25. Ya tomamos lista.